Seguimos disfrutando de esta 13ª Feria del Libro de Curuzú Cuatiá, en esta oportunidad para presentar un libro más que interesante, Memorias de Pedro Ferré y Cuestiones Nacionales. Así que para tal fin lo tenemos al senador Noel Bread, que nos va a estar contando un poco de qué se trata toda esta biografía y toda esta importancia que hacía Pedro Ferré sobre el cuidado, el respeto de todo lo que tiene que ver con lo correntino. Así que bueno, nos predisponemos a escuchar. Bueno, buenas noches. Primero agradecer a todos, pero fundamentalmente no puedo empezar una charla sin hacer una mención a la charla anterior. Iberá es brillante. Y eso sirve también para el expositor. Sinceramente fue muy importante. Y quiero decir que me provocó también una síntesis de lo que queremos hablar, que es, vamos a hablar de historia, pero estamos por hablar de futuro, así que vamos a demostrar cómo producir historia produce futuro. Este es el mensaje que quiero dejarles cuando termine la charla, si sirve que hablar de historia es producir futuro. Y entonces, tenemos un libro que el Senado de la provincia de Corrientes reeditó hace un tiempo, pensando en cuál es uno de los problemas que tiene la Argentina, que es la ausencia de federalismo. Y encontramos que las memorias de Pedro Ferré y las cuestiones nacionales son dos libros en uno. El primero es la memoria de él, que lo hace en el exilio, y el segundo libro son las cuestiones nacionales que vamos a ver en la charla, rápidamente, los famosos debates sobre el federalismo que ocurrió en la Argentina entre Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, centralista, y Pedro Ferré, el líder del federalismo. La idea de esta reedición del libro tiene un objetivo final. El objetivo final de esta ley fue que a nivel nacional, primero logramos ya el 10 y 11 en Misiones, en el Parlamento del Norte Grande, declarar padre del federalismo en Argentina al brigadier Pedro Ferré, 5 veces gobernador, ya fue declarado en el Norte Grande 10 provincias, y queremos que en el Parlamento argentino sea declarado el padre del federalismo por las razones que vamos a explicar. Hay dos precedentes que citamos, esto tiene, cuando ustedes vean el libro le vamos a entregar algunos, van a ver que el prólogo fue escrito por el gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés. Y dice dos cosas centrales. Hay antecedentes, en el caso de Chacho Peñalosa, que murió en La Rioja, en donde murió se llama, por ley nacional, el punto cero del federalismo en la Argentina. Y tenemos la ley nacional de Güemes, que hace al hombre de la Unidad Nacional y el único general argentino que murió en combate. Se declaró héroe nacional y se presentó un día recordando a un héroe federal. Porque en la Argentina vamos a ver que los héroes que nosotros conocimos son héroes porteños. La historiografía argentina fue escrita por ellos, los héroes son de ellos y las penas son de los hombres del interior y del federalismo argentino. Esta es la síntesis que queremos hacer y rápidamente quédense tranquilos que voy a usar un Bambi, voy a pegar saltos rápidos para que poder hablar así, pero que tenga un hilo conductor. Y vamos a ver entonces, porque lo que estamos hablando es de federalismo y de Pedro Ferré, vamos a ver qué pasó en 1810. Y usted dirá, qué largo esto, che. 1810, ¿qué pasó? ¿Las provincias declararon en 1810 el 25 de mayo o fuimos actores de reparto de esa decisión política que se llamó la doctrina de la hermana mayor, que fue Buenos Aires? Buenos Aires fue la que tomó la decisión de sustituir a España por Buenos Aires. Esto es lo que nosotros vimos, porque vamos a ver que en la Argentina rápidamente se eligieron tenientes gobernadores elegidos desde Buenos Aires en todas las provincias del país. Y nosotros nos pusieron un teniente gobernador, Galván. Después vamos a ver rápidamente qué nos pasó a los correntinos, por qué la importancia de Pedro Ferré. Al rato nomás, 1814, más allá del juicio de valor que uno tenga y da para una conferencia, el tema de Artigas como padre del federalismo también
importante en el Virreinato del Río de la Plata, cuando todavía Uruguay formaba parte de la provincia de Luti Possedetti, que en su momento fue el Virreinato cuando nos independizamos de España. Vamos a ver entonces que viene y es el protector de los pueblos libres, donde incluye a Corrientes. Otra vez no elegimos estar, nos imponían. Primero España, nos sustituye Buenos Aires, después Artigas, más allá del juicio de valor que tiene como sistema político, que lo vamos a ver ahora, y después vamos a ver que no todo eso nos sustituye Ramírez, el gobernador de Entre Ríos. Entonces, siempre estábamos con problemas de que no podíamos tener soberanía, autonomía, sino dependíamos de alguien. Algún sistema nos acogía y nos seducía y nos complicaba. Pero Ramírez ahí vamos a ver lo que es la historia y vamos a ver por qué la importancia de Pedro Ferré. Ramírez juega un rol estratégico en el virreinato, porque es el gobernador de Entre Ríos, pero que logra romper el primer sistema político que hacía disciplinamiento en el virreinato. Le gana la batalla a los porteños en la primera Cepeda. Cuando lo vence en la Cepeda, el sistema, ustedes van a ver que lo que estudiamos en la historia dice, estudiamos en el colegio, el Día de los Tres Gobernadores, la crisis de la Argentina, la anarquía nacional, decían los historiadores porteños, era la crisis de los porteños, que habían sido derrotados por Entre Ríos, y entonces, pero la cultura, la transculturización, hacía que todos estemos complicados y nos enseñen esta educación solamente nacional y una visión portuaria y porteña. Y entonces nos damos cuenta que vence a ese sistema, pero vuelve a Entre Ríos. Él pone su caballo en la Plaza de Mayo, la famosa mensaje que da que el interior gana, vuelve a Entre Ríos, pero los porteños tenían un sistema de masa crítica, la doctrina hermana mayor, tenían un tema educativo muy fuerte, las vinculaciones con el exterior, con la hegemonía que era Inglaterra, y cuando se dan cuenta se recuperan rápidamente y empiezan a rodear los Ramírez. Y entonces hay un dicho que dice algunos correntinos, pondéralo a alguien y lo harás trabajar el doble. Y cuando se dieron cuenta, Ramírez fue seducido por los porteños y hacen que ataque al segundo sistema que convivía en este virreinato, que era el artiguismo, y derrota a Artigas. Entonces, cuando nos damos cuenta, Ramírez rompe los dos sistemas políticos que conocíamos en el virreinato. Y ahí aparece Pedro Ferré, que es lo que yo quería ubicarlo. Pedro Ferré va a ser el hombre que organiza institucionalmente la provincia de Corrientes y va a ser la segunda provincia del país después de Santa Fe. Santa Fe en 1819 logra hacer su estatuto provisional constitucional, la base constitucional. Nosotros lo hacemos en 1821. Hemos cumplido 200 años de Constitución y aparece modificada ya, mejorada en 1824, y vamos a ver, porque ¿qué nos ocurrió con Ramírez? Que es importante que entendamos. Ramírez, no conforme con romper los dos sistemas, crea lo que se llama la República Entrerriana y anexa a Corrientes, otra vez Corrientes anexado, y no conforme con eso se independiza en alguna medida sin ser totalmente país del virreinato y de lo que va a ser la Argentina. Y ustedes dirán, ¿por qué? Acá les quiero explicar un hecho geopolítico. Así como Uruguay, cuando se consolida como país independiente, una de las decisiones políticas, geopolíticas, fue que el Uruguay sea independiente porque permitía la internacionalización del río Uruguay. Y crear la República Entrerriana era funcional al modelo inglés porque permitía la internacionalización del río Paraná. Y entonces era funcional al sistema y los dos países tapones, en Uruguay y en el Paraná, permiten hacer esta independencia. Dura muy poco, porque ya Pedro Ferré con todo su equipo empiezan a buscar lo que se llamó, y hay que entender, la soberanía de Corrientes. Y ustedes van a entender por qué. Porque las autonomías provinciales recién nacen con la reforma constitucional o con la Constitución Nacional de la Organización de 1853, cuando cae Rosa. Mientras tanto, las provincias eran soberanas y se manejaban con pactos interprovinciales, que eran lo que hacían la Liga del Interior, como era Paz con Córdoba, nosotros la Liga del Litoral, lo que fue después el pacto preexistente federal, el pacto federal, y entonces nos vamos a encontrar con un hecho que empieza a tener valor.
1821, hacen la Constitución por primera vez en Corrientes. Pudo haber sido gobernador él o el coronel Esquivel de Caacatí, y eligieron que sea un empresario de ese momento de Curtiembre, en la capital, Fernández Blanco, que fue el primer gobernador de Corrientes desde el punto de vista constitucional, como nosotros entendimos. Y duraban 3 años en su mandato, del 21 al 24. Y ahí empieza Pedro Ferrer ya a ser gobernador, se consolida, tenía una visión de astillero, era un catalán, vivía en la Costanera y Córdoba, donde está Vía Navegable. Esa era la casa original de Pedro Ferrer, hoy es Vía Navegable. Y nos vamos a encontrar que es un hombre que, padre de las instituciones. Pero después, no conforme con eso, vamos a ver cómo tiene que luchar con Buenos Aires. Y ahí tenemos 2 momentos para entender. Uno, primero con Rivadavia, y segundo con Rosas. Rápidamente, ustedes se van a dar cuenta con Rivadavia, ¿qué pasó? Rivadavia era un hombre que tenía una visión de formación, admiraba a los ingleses y tenía una cultura francesa, era europeísta por excelencia y tenía una visión europea, eurocentrista. Esto hizo que haya un Buenos Aires moderno y otra vez quería disciplinar a las provincias que sean simples divisiones administrativas y arma la Constitución del 19, 1819, y después la del 26, que termina siendo una Constitución unitaria en contra de los mandatos provinciales. Por eso, ¿qué hizo Pedro Ferrer como gobernador? Se retira del gobierno de las Provincias Unidas, nos independizamos nuevamente porque no aceptamos vivir bajo un régimen unitario. Estábamos cansados de España, de todos los que les hablé en su momento de dominación, nos retiramos. ¿Y qué pasó? Ahí empezó el primer traidor, Acosta. Era un diputado constituyente de Corrientes que recibió el mandato de la Constitución correntina y de la legislatura de votar por una Constitución federal. Fue a Buenos Aires, las luces de Buenos Aires, como dice Pedro Ferrer en su libro, parece que le iluminan a los correntinos, a los hombres del interior, votó por la Constitución unitaria. Entonces le declaramos por ley traidor a la correntinidad y realmente nos separamos hasta resolver el tema. No obstante eso, cuando Rivadavia entra en guerra con el Brasil, porque teníamos que discutir a quién le correspondía el Uruguay, si al Brasil o a la Argentina, y por eso entramos en guerra entre el general Alvear, Paz. Pedro Ferrer fue como comandante a pelear por el país, más allá de que defendíamos la identidad de la soberanía de los correntinos, 1826, 1827, ahí gastamos el primer crédito, la Baring Brothers, gastamos en la guerra con el Brasil, ganamos la guerra. Pero ¿sabe qué? Estábamos discutiendo a quién se quedaba en Uruguay. Ganamos la guerra, pero el canciller argentino García decidió quedarse con el himno que hoy tiene, el himno presidencial de Ituzaingó, que ustedes escuchan la marcha de Ituzaingó, nos quedamos con esa batalla y le entregamos el Uruguay al Brasil. Ahí, hegemonía inglesa se asusta y dije, no, dar al Brasil es un desbalance de poder, por lo menos declaremos la independencia. Y ayudaron, en alguna medida, para no quitar legitimidad a la lucha que tuvo el pueblo uruguayo y los dirigentes uruguayos de ser independientes, una élite que se defendía, y perdimos el Uruguay. Esto trajo una crisis espectacular, el gobierno de Rivadavia cae, viene Dorrego, y ahí Dorrego, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ustedes, que era el encargado de Relaciones Internacionales, la provincia de Buenos Aires, en base a la doctrina del hermano mayor, se van a dar cuenta que hay 3 líderes en lo que es hoy la Argentina y el Uruguay en ese momento que todavía formaba parte. Artigas, que manejaba lo que era el federalismo doctrinario, Dorrego, que había estudiado en Estados Unidos y que tiene una visión federal muy importante, y Pedro Ferrer, que en el marco de la convivencia con Artigas y los estudios que tenía muy claro lo que es la doctrina, y había hecho una escuela en Corrientes que se llamaba no caudillos, sí instituciones y respeto de la ley. Y esto es lo que vamos a ver durante el gobierno de Pedro Ferrer. La construcción de los correntinos fue el respeto a las instituciones y así fuimos formando este esquema. Cuando cae Rivadavia, ustedes recuerdan que Lavalle, liberal porteño, con Del Carril y todo un grupo de porteños, deciden matarlo a Dorrego, primero por los intereses y algunos problemas del Brasil, y fundamentalmente porque era un hombre que tenía una visión federal desde la provincia de Buenos Aires. Y no se daban cuenta, ahí empezó el huevo de la serpiente,
porque cuando cae Dorrego viene Rosas. Y Rosas es lo que significa el padre, lo que significó el autoritarismo, más allá del juicio de valor que algunos tengan de que tuvo una visión nacional, que peleó contra Francia en su momento, pero más allá de eso, fue un hombre que retrasó la organización nacional en la Argentina. Fue un hombre que siempre dilataba y discutía con Pedro Ferré, que Pedro Ferré ya en la época de Rosas, que es la nueva discusión que estamos hablando rápidamente, en 1831, Pedro Ferré es el padre del Pacto Federal, que es un pacto preexistente de la Constitución, el Pacto de 1831, que tenía dos visiones esenciales. Por un lado, era un sistema de TIAR que nosotros conocimos en la Guerra de Malvinas, para que ustedes se recuerden, cuando se hablaban que los países que conformaban América teníamos que ayudarlos recíprocamente. El tratado que se hace entre las provincias Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos era un TIAR en términos de provincias soberanas y era a la vez un tratado comercial de organización política e institucional y de ayuda recíproca porque había ejércitos provinciales, porque éramos soberanos. Y vamos a ver que Pedro Ferré, durante sus gestiones, fue 5 veces gobernador, armó 5 ejércitos y peleó para la organización nacional. Entonces, cuando nos damos cuenta, es el padre de las instituciones, es el padre de la organización nacional, es el padre del Pacto Federal, y cuando tiene que luchar en 1832, al año siguiente de haber firmado el Pacto Federal, que ustedes recuerden que era TIAR, ayuda recíproca con Buenos Aires, nos invade el doctor Francia, presidente del Paraguay. Nos invade la isla Pipé, que ustedes vieron hoy, reserva, que hoy todavía seguimos con un conflicto, es isla seca, producto de hechos sobrevinientes y discusiones, y la jurisdicción de las aguas, que el año que viene voy a presentar ese libro. Estamos trabajando en eso, en temas, como dijo Flinta. Y entonces ahora nos encontramos que en ese momento Pedro Ferré dice el vuelo bautismo del Pacto Federal. Denunciamos la invasión paraguaya y pedimos a Buenos Aires el TIAR, que los ejércitos de la provincia de Buenos Aires vengan a ayudarnos para ir a recuperar las Islas Malvinas. ¿Qué nos contesta Rosas? Rosas dice, no manda los ejércitos. Cuando no manda, nosotros armamos un ejército en Cacatí con el coronel Esquivel y vamos y recuperamos la isla Pipé. Pero el debate que tuvimos con Rosas dice, no voy a ayudar porque Paraguay no es un país extranjero, porque nosotros, Buenos Aires, no le reconocemos como país. Recuerden ustedes que recién en 1842 se le reconoce formalmente a Paraguay, antes no le reconocían, a pesar de que Paraguay siempre fue un país independiente, no aceptó, Curuzú, ustedes conocen por su historia, vino Belgrano acá en 1811, fue al Paraguay, rechazaron la invasión, no quedaban con nosotros, es decir, era un país. Pero ¿sabe qué contestó Rosa y de Ángeles, que era su líder ideológico? No mando las tropas porque es una guerra civil, porque Paraguay también forma parte de nosotros. Entonces no era aplicable el TIAR en la lógica. Siempre Buenos Aires tenía un verso para no ser solidario con el interior argentino, sabiendo que el Paraguay de hecho era un país. Y bueno, voy contando las anécdotas que hemos vivido. Y entonces, ustedes se dan cuenta, un hombre de esta envergadura que al rato nomás, en 1833, empieza a discutir los debates de la Argentina. Porque Pedro Ferré tenía un hombre muy inteligente que se llamaba García de Cosio, que era su asesor ideológico y doctrinario. Rosas tenía un hombre muy inteligente que era de Ángeles, siempre la inteligencia para el mar, la que viene de Buenos Aires, pero muy inteligente, y manejaban la prensa porteña. La prensa porteña, que era la prensa nacional, y atacaban a todo aquel que quería luchar contra Buenos Aires. ¿Y qué discutía Pedro Ferré? Primero, fue la primera discusión entre el libre comercio rosista, que se incorporaba a la División Internacional del Trabajo con Inglaterra, los famosos que se llamaban nosotros damos la lana y ellos nos vendían los ponchos, para entender qué es la División Internacional del Trabajo. Entonces, el valor agregado, el valor tecnológico, los valores quedaban afuera y nosotros quedábamos con materia prima y con salarios de baja calidad. Este es el primer debate, porque Pedro Ferré le dice, yo soy neoproteccionista, quiero defender mis industrias que son incipientes y que una apertura indiscriminada me puede fundir mis industrias hasta que armemos un país.
Este fue el viejo debate que van a encontrar ustedes en cualquier libro. Esto no está en el libro, pero quiero incluirlo. Inglaterra, que era poderosa, una vez que es poderosa, decide decir, basta ya de ejército, si yo lo que necesito es el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, una libertad total, y que atraballa el ejército de comerciantes. Es la nueva forma de invadir que tiene Inglaterra. Y entonces Alemania, que era un estado tardío, que se armó recién con Bismarck en 1880, 1890, era un estado tardío como Italia, dice, yo no voy a comprar el verso del libro de Adam Smith. Eso cuando yo esté desarrollado. Mientras tanto, compro el verso de un alemán que se llamó von List. Von List escribió un libro que se llamaba Sistema Económico Nacional. El Sistema Económico Nacional decía que había que seleccionar y tener prioridades, proteger industria, y que una vez que uno era fuerte y podía competir afuera, recién se abría y salía a competir al mundo y compraba el libro de Adam Smith, oportunamente. Téngase presente, como dicen los jueces, es su oportunidad. Y Estados Unidos hace lo mismo. El general Grant y los padres fundadores compran la teoría de von List y cuando recién se desarrollan, compran la teoría de Adam Smith, pero para invadir a los demás. Y nosotros con Rosa, antes de desarrollarnos, compramos la teoría del libre comercio y el genio de Pedro Ferré decía, nos van a fundir todas las industrias, como es lo que ocurrió en el interior. La invasión de productos extranjeros, el subsidio de mano de obra, es lo que pasa hoy. Por eso decía, estudiar historia es producir futuro para no repetir. Y entonces nos vamos a dar cuenta que el otro debate era la libre navegación. Nosotros queríamos la libre navegación para que también vengan los barcos acá y comerciemos. En cambio, Buenos Aires, ahí sí quería el embudo, el monopolio y el puerto único. Y que todos los aranceles se pagaban en Buenos Aires y recién podían circular para el interior sin financiación. Entonces, cuando nos damos cuenta, se discutía en ese momento, hace 200 años, ¿por qué la importancia del libro? La libre navegación. Hoy estamos discutiendo la hidrovía. Estamos discutiendo aranceles. Hoy estamos discutiendo si queremos un anarcocapitalismo, una Argentina que esté globalizada ciegamente insertándose al mundo y subsidiando la mano de obra extranjera, o si queremos una Argentina que tenga algún nivel de prioridades, de qué beneficiamos, qué no beneficiamos, cómo armamos este país con aranceles, con temas financieros, con tasas para poder ser competitivo a futuro. Y nos encontramos que el debate del siglo XIX, de Pedro Ferré con Rosas, es el debate pendiente de la Argentina de hoy. Por eso la importancia, por eso queremos que sea el padre del federalismo y seguir discutiendo con la Argentina que hoy se llama la nación, pero que en el fondo es el puerto de Buenos Aires, que son los bonaerenses, que son los hombres de la capital federal, que tienen la concentración, porque hoy la Argentina requiere este debate de Pedro Ferré. Porque cuando hablamos de Pedro Ferré estamos hablando de nuestro futuro. Porque la Argentina de hoy, le doy un número. 5 provincias en la Argentina tienen el 80% del PBI argentino, tienen el 80% del comercio exterior, tienen el 80% de la población. Y 19 provincias representan en promedio el 1% del Producto Bruto Argentino, que sumados son 19. Entonces nos damos cuenta que si la Argentina fuera una canoa, se daría vuelta. La Argentina se está hundiendo. No puede haber cohesión social. No podemos construir una nación donde 19 provincias representemos el 19%, el 1% cada uno, y haya una Argentina de la concentración, porque eso no es cohesión social. Cohesión social es respetar el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, que habla de que hay una Argentina desigual que necesita políticas diferenciales desde el Senado de la Nación, para construir una Argentina que tenga un factor de convergencia en este desarrollo desigual que reconoce la Constitución. Y entonces el desafío es enorme. Por eso también nosotros decimos que hacer historia en este caso es producir futuro. Muchas gracias.